Son las 8:14, queremos saludar esta mañana, cambiando de tema, y para continuar con uno de los asuntos que hemos venido tratando hace varios años con bastante profundidad, o al menos con vocación de profundidad, incluso antes que ahora se haya convertido en un gran tema nacional, el famoso TPP-11. Saludamos, agradecemos al senador por la región de Coquimbo, militante del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Patricio, un gusto saludarte y también a todos los auditores y auditoras de la radio. Sí, ¿qué comentario haría sobre lo que pasó ayer? ¿Quedó usted conforme, no, con que no se haya hecho la votación? Pero bueno, parto por preguntarle de inmediato cómo vislumbra el derrotero de este asunto en los días que vienen. Mira, yo creo que ayer ocurrió algo que en mi opinión es un presente muy negativo. Y en las palabras de Moreira, cuando trata de burlarse el presidente de la República, refleja al final la intención que tenía la derecha. Porque es algo que uno se pregunte, los tratados internacionales son guiar las relaciones exteriores del país, es una atribución exclusiva al presidente. El Parlamento ratifica, pero es el presidente el que hace las propuestas. Y haber forzado una votación cuando el presidente ha dicho que él cree que estos famosos tribunales arbitrales ad hoc, que se crean, digámoslo así, especialmente donde le dan la posibilidad a empresas transnacionales que se sientan afectadas de demandar al Estado de Chile, no son buenos. Eso dijo el presidente de la República. Y está pidiendo tiempo entonces para negociar con los países del TPP y poder establecer claramente que esos tribunales no sean válidos para Chile. Entonces, cuando está en desarrollo esa estrategia, que lleva menos de un mes y medio, porque estas cartas se enviaron bajo el gobierno del presidente Boric, a Piñera no le importaba que las transnacionales demandaran al Estado de Chile, digamos. Al contrario, yo creo que él estaba contento de eso. Piñera tenía negocios en muchas partes del mundo, así que capaz que Piñera tuviera negocios con las transnacionales que mandaban a Chile si firmábamos el TPP. Entonces, cuando estamos en ese proceso, la derecha fuerza una votación que en el fondo busca bloquear esa estrategia, y eso era algo muy negativo. Por eso es que nosotros nos opusimos tajantemente a que se votara ayer. Vamos a pedir el lunes que se postergue por lo menos 2 meses esta votación nuevamente, y eso es lo correcto, y después veremos la respuesta con la side letter, veremos lo que dicen los otros países a lo que propone el presidente, veremos qué pasa con algunos capítulos del TPP que todavía están confusos. En nuestra opinión hay un capítulo sobre las empresas del Estado que es bastante restrictivo hacia el rol de ellas y que se puede permitir que también demanden al Estado de Chile por competencias leales. Entonces, si a mí me dicen que mañana creamos la empresa nacional del litio y una transnacional australiana nos va a demandar porque hacemos acuerdos para vender litio a precio preferente y para industrializar litio, yo digo, bueno, pongámosle ojo a eso porque puede ser que entonces este tratado no sea tan conveniente. Bueno, y en ese sentido son esos los puntos que queremos que se aclaren, y para eso hay que dejar que el gobierno haga su pega y después se integrará la información al Parlamento, y bueno, habrá que votarlo, eso tendrá que ser, pero esta estrategia de imponer una votación pasando por encima de la voluntad del presidente, que quedó nítidamente expresada cuando él no le puso discusión inmediata, es algo que nosotros cuestionamos ayer y logramos que por lo menos no se votara. Senador, usted dice la posición del presidente quedó nítidamente expresada. Disculpe, pero yo por lo menos veo lo absolutamente contrario. De hecho, una de las cosas que aquí han dicho partidarios y detractores del tratado es que la posición del gobierno es enredadísima. Disculpe que lo diga así, pero yo escucho ayer o sea, no la escuché porque estaba al aire, digamos, pero habló tempranito en la mañana la ministra Uriarte. Uno puede interpretar una cosa, el día anterior habla la ministra Vallejo y interpreta otra. Como que se está instalando la idea de que el gobierno en este tema está señalizando para los dos lados. ¿Qué decir a ese respecto? Lo primero, Patricio, es que tenemos una situación que para el gobierno no es fácil, porque tenemos partidarios del gobierno, senadores como José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, que quieren aprobar el TPP y que creen que es bueno para Chile tal cual como está. Y por lo tanto, habíamos otros que, incluyendo el propio presidente de la República, cuando se expuso este tratado, hace 4 años atrás lo votamos en contra en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo primero que usted me dice es que, claro, es un tema complejo porque dentro de los partidos que apoyan al gobierno hay distintas posiciones. Y yo hubiese preferido que antes de que estallara este debate público, en el que incluso se incorporaron también algunos ministros del presidente, hubiésemos procesado estas diferencias y nos hubiésemos puesto de acuerdo en un camino común. Además, el TPP no está en el programa de gobierno, o sea, el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric
en ningún punto dice que vamos a promover la aprobación de estos tratados. Ya, pero en dicho todo esto, sí, sí. por eso, es que hay un contexto. Ahora, dicho esto, Patricio, lo concreto es lo siguiente. El presidente de la República no ha puesto en votación el TPP en el Senado, porque el presidente habla a través de las urgencias y el presidente no le ha puesto discusión inmediata, no le ha puesto suma urgencia, y lo que el presidente ha dicho, si el Senado lo vota, sin considerar su opinión, y en esto hay que ser muy claro, las urgencias las fija el gobierno con discusión inmediata, suma urgencia que el TPP no tiene. Pero si el Congreso actúa de hecho y fuerza una votación como lo intentó en el día de ayer, fracasaron, pero eso fue lo que intentaron. El presidente ha dicho que él no va a depositar este tratado, es decir, no va a culminar el proceso de ratificación hasta que haya terminado la estrategia que él encabeza de negociación de estas cartas laterales o side letters. Entonces, acá lo de fondo es que el presidente ha dicho claramente una opinión. El presidente de la República, Gabriel Boric, no comparte que tratados internacionales nos resten soberanía y obliguen al Estado de Chile a tener que someterse a tribunales arbitrales creados ad hoc para favorecer a empresas transnacionales, porque eso en el mundo ha sido excesivamente lesivo y es algo que además los países están evitando. Y hay tratados internacionales como el RCEP, donde hay muchos países importantes, incluyendo China, que ya no contemplan estos tribunales arbitrales. Esto es algo de los 90 y que los tratados de integración económica del siglo XXI se está dejando de lado porque no son tribunales imparciales, son muy arbitrarios, son de primera instancia, y eso es lo que yo te puedo comunicar de la posición del presidente. Ahora, en eso estamos y eso está blanco sobre negro. Sí. Ha sido un tema polémico que dentro del gobierno a veces han habido matices, tienes toda la razón, y ojalá se ordene también el gobierno porque esa confusión tampoco nos ayuda a nosotros. Sí, yo lo preguntaba y luego vamos a volver a los temas de fondo, senadora. No me quiero quedar entrampado en esto, pero solo para cerrar el punto. Yo lo preguntaba porque si viéramos esto como, voy a decirlo así, como un león dormido, la pregunta es quién lo despertó, porque este león despertó hace como 2 semanas atrás, antes estaba durmiendo, ¿no? Y hasta donde logro ver, y aquí para no decir alguien dijo, no, sino yo digo, porque en mi apreciación, de usted me corrige si no está de acuerdo, este león despertó en la primera entrevista que dio la ministra Toá luego de asumir el Ministerio del Interior, en la televisión. Por lo tanto, uno podría decir fue la ministra Toá, o para no personalizarlo, fue o el gobierno o el socialismo democrático. Bueno, ¿por qué estamos hablando nuevamente de este tema? ¿Por qué estamos... ¿Quién despertó al león? Esa es la pregunta. Tienes una parte de la razón, Ajá. Patricio. Al león lo está tratando de despertar la derecha. Antes de que nos fuéramos el 18 de septiembre, ya la derecha había insistido, intentó forzar la votación en los comités del Parlamento, del Senado en este caso. Por lo tanto, la derecha nos está amenazando y de alguna manera el triunfo del rechazo precipita la actitud más agresiva de la derecha en esta materia. Y por otro lado, yo comparto contigo, nosotros nos juntamos el día martes con la ministra Toá como senadores y senadoras de Apruebo Dignidad y le manifestamos eso a la ministra Toá, que nos pareció inconveniente que ella pusiera el tema de la forma como lo hizo. Ella señala que ahí nos contó, dijo, no, bueno, no era mi intención, no sé, palabras sacan palabras, pero lo concreto está en que hay sectores del socialismo democrático que han instalado y han tratado de forzar esta votación de manera pública. A nosotros nos parece que eso no es bueno. No es bueno porque cuando el gobierno sabe que hay distintas posiciones, lo primero es tratar de hacer una síntesis en su interior y no imponer un debate público, porque en eso la derecha se entusiasma y por supuesto que ve diferencia en el oficialismo y va con más ahínco, con más energía. Entonces, tú tienes parte de la razón. Acá el socialismo democrático ha tratado de poner este tema sin considerar que no está en el programa, sin dialogarlo con el resto de los partidos de la coalición, pero tampoco son todos, porque el senador Alfonso Urresti Valdivia ayer anunció que votaba en contra. Por redes sociales yo no he hablado con él, así que después ustedes pregúntenle si es verdad o mentira. El senador Fidel Espinosa dijo que iba a votar en contra. Entonces, bueno, Yasna Proboste, Francisco Buenchumilla, que no son de la coalición oficialista, dijeron que votaban en contra, suscribieron una declaración con nosotros. Entonces, sobre esto no es tampoco de que solamente sea, digamos, Apruebo Dignidad los que estamos con críticas a este tratado tal como está hoy día, sino que hay un arco más amplio. Pero eso es parte de lo que está ocurriendo. Senador, hasta dejando fuera el tema de las side letters, que vamos a volver ahí, hay un tema que se menciona en paralelo, que es independiente de las side letters, y es
si a estas alturas existe en la ciudadanía, en la opinión pública, incluso en los parlamentarios, la suficiente información como para votar el tratado. El senador Insulza, al que lo entrevistamos ayer a esta misma hora, decía que habían pasado decenas de personas por las distintas comisiones del Parlamento, que los informes de las comisiones tenían decenas de páginas, que se había discutido este tratado como ningún otro en la historia de la firma de tratados de libre comercio de nuestro país, que por lo tanto el debate estaba más que hecho, ¿no? Que él no entendía muy bien esto de por qué había que seguir esperando para votar. Yo sé que el tema de las side letters es la razón que invoca usted, pero procurando aislarlo, ¿no? ¿A usted le parece que hasta el momento este es un debate informado que la ciudadanía, que la opinión pública en general saben, entienden de qué estamos hablando cuando hablamos del TPP-11? No, yo creo que es un debate que no ha sido suficientemente informado. De hecho, te digo, Patricio, a nosotros nos ha costado mucho acceder a información detallada del tratado. Porque yo ¿Aún bajé siendo el tratado, gobierno? aún siendo gobierno, aún siendo senador, yo bajé el tratado, lo tengo Mm, impreso en español completo, son 650 páginas. Pero esto no es la cosa de leer, hay que tener especialistas que te expliquen y que relacionen una frase con la otra, es un lenguaje de tratado internacional, entonces esto no es como leer, no sé, un libro de economía, digamos, sí. y obviamente para que la gente pueda entender en los alcances se requieren muchos análisis. Yo creo que ha faltado un debate más ciudadano, ha faltado que el gobierno también, porque en esto las diferencias dentro del gobierno también jueguen su papel. Yo siento que ha faltado más información y transparencia desde la Cancillería respecto a los alcances del tratado. Yo no digo o sea, información que cada uno tome su posición. Y nosotros hemos estado activamente trabajando en eso. Además, este es un gobierno que asumió hace pocos meses, por lo tanto, no tiene que hacerse cargo de lo que hizo o no hizo el gobierno de Sebastián Piñera. Y además es un tratado que ha cambiado, porque hay que decirlo con franqueza. Nosotros lo votamos en contra hace 4 años, cuando lo estaba firmando Estados Unidos, y había un capítulo sobre derechos de propiedad intelectual que era terrible. Ese capítulo se eliminó, no se incorpora, porque Estados Unidos al final, con Trump presidente, decidió no incorporarse al TPP. Entonces, también han cambiado algunas cosas dentro de este tratado, así que me parece a mí que falta información. Yo hubiese deseado que el Senado hiciera una sesión especial donde escucháramos a la canciller, al subsecretario de Relaciones Exteriores, y le hiciéramos todas las preguntas que Sí. quisiéramos, pero te insisto que hay una decisión política absolutamente antojadiza de la derecha de golpear al gobierno, y por eso en vez de hacer sesiones especiales, ellos lo único que les interesa es votar, porque creen que así derrotan al presidente. Entonces, Sí. lamentablemente esta discusión, que es muy importante para Chile, está matizada por estos intentos de, digámoslo así, de bloquear la estrategia del gobierno y también de proponerle una especie de derrota diciéndole el Senado manda, el Senado te obliga a votar el TPP y no nos interesa mucho lo que tú estás haciendo ni tu estrategia. Eso es algo que en relaciones exteriores no corresponde. Sí, una precisión respetuosa, senadores. Lo que la Cámara de Diputados votó, que esto fue en abril del 2019, fue el TPP-11, tratado que fue firmado en marzo del 2018. Lo que quiero decir es que hasta donde yo veo, salvo que usted me corrija, el texto que votó la Cámara de Diputados es exactamente el que va a votar el Senado. Lo que pasa es que la discusión empezó antes. No es así. Ya, No a es así, ver. Patricio, porque del TPP, o sea, cuando lo votó la Cámara de Diputados, estaba discutiendo integrarse al Tratado de Estados Unidos. Y el tratado contemplaba un capítulo, Ujú, que es un capítulo sobre propiedad intelectual, que fue uno de los capítulos más controvertidos. Ese ujú. capítulo, posteriormente, una vez que gana Trump las elecciones, se retiró del tratado y eso nos alivia de uno de los problemas más graves, no el único, uno de los problemas más graves que contemplaba el TPP. Eso es un dato, digamos, que no estaba cuando nosotros lo votamos en la Cámara. Ujú. Senador, si es que el gobierno consiguiera estas side letters, de hecho, según un medio de comunicación, le vamos a dar el crédito, la tercera, el presidente estaría haciendo estas gestiones personalmente. De hecho, el artículo se llama Boric toma el teléfono, ¿no? Si es que el gobierno consiguiera estas side letters, ¿su opinión respecto al tratado cambiaría? Primero, si el gobierno consigue la side letter, sería un éxito en la estrategia que está impulsando. Ujú, En segundo lugar, y disculpa que te lo diga así, yo sí. tendría que estudiarme, leérmela y analizar cuáles son los puntos que cambian y si son puntos sustantivos. Ujú, Porque una negociación, y después de hacer ese análisis,
y abordar los dos problemas que nosotros tenemos, los tribunales arbitrales, estos ad hoc que se crean, y también las limitaciones a la acción de las empresas del Estado. Bueno, tenemos que definir si nos parece satisfactorio cómo queda el tratado o no. Yo no voy a adelantar cómo lo haríamos, pero tiene que ser previo un análisis, y nosotros tenemos plena libertad después de eso de decir lo que vayamos a hacer, pero siempre y cuando hay un avance en la estrategia negociadora y ese avance se manifiesta en que estos aspectos negativos quedan eliminados del tratado. Uh-huh. Senador, para ir finalizando, esta es una pregunta en la que yo reconozco que me estoy repitiendo, de hecho se la hice igual al senador Insulza ayer. Le preguntaba si el trasfondo de esta discusión no eran diferencias sobre la estrategia de desarrollo. O sea, digo, yendo más allá que sobre el tratado mismo, ¿no? Que es más o menos obvio. Y él decía que sí, que había diferencias sobre la estrategia de desarrollo. Y se lo pregunto porque también en algún momento previo a la elección entrevistábamos acá al senador Latorre de Apruebo Dignidad también, donde él decía que el propósito de este gobierno era iniciar la superación del modelo neoliberal. Bueno, hay quienes dicen que pasos como la aprobación del TPP-11 perpetúan el modelo neoliberal. Y esto más allá de las side letters, pero bueno, lo de las side letters es un factor, no lo podemos minimizar. ¿Qué reflexión podría hacer usted al respecto? Bueno, yo comparto con el senador Insulza que tras este tratado hay un debate mucho más de fondo que es la estrategia de desarrollo. Uh-huh. Y lo que nosotros tenemos claro y lo que guía el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric es superar un modelo primario exportador. Entonces, tengo una pregunta, Patricio. Senador, ¿usted está dispuesto a votar un tratado de libre comercio que es en la misma línea de lo que se ha hecho en los últimos 30 años y que tiene como consecuencia que hoy día Chile esté exportando un 40% de cobre concentrado, o sea, cobre sin ningún tipo de procesamiento, versus que en el año 90 solo lo hacíamos con un 12%, o sea, en lenguaje más directo, en vez de industrializar el cobre, vamos retrocediendo y cada vez exportando el cobre con menos valor agregado? Por supuesto que no. Por supuesto que nosotros no queremos perpetuar este tipo de modelo de desarrollo, y lo que queremos es una nueva política de industrialización a la luz del siglo XXI, con la economía digital también. Ahora, la pregunta ¿es posible pensar en una nueva industrialización de Chile, en agregar valor agregado a nuestra producción y a nuestras exportaciones sin integración comercial? No, pues no es posible. Uh-huh. Entonces también es cierto que nosotros tenemos que buscar la integración comercial con países vecinos, de tamaños similares, pero también a nivel de la economía mundial. Si nadie puede pensar en un desarrollo autárquico, digamos, aislado de Chile, de la economía mundial, que además se ha globalizado y internacionalizado mucho en los últimos años. El punto es cómo generar tratados que permitan esas políticas industriales, esa agregación de valor, que no le den un poder mínimo a una transnacional que se sienta perjudicada porque tú haces políticas de incentivo, por ejemplo, al conocimiento digital. Y nosotros pensamos que en el TPP hay aspectos que son negativos, especialmente en lo que conversamos recién, los tribunales arbitrales, el poner límites, el catalogar la acción de las empresas del Estado como competencia leal. Y si eso se corrige, bueno, tenemos la posibilidad entonces que estos rasgos neoliberales del TPP queden, digamos, de lado, y tendremos que evaluarlo en ese minuto. Eso no ocurrió hasta ahora, depende mucho de estas side letters, pero tenemos que esperar y darle el tiempo al presidente que haga este proceso de negociación, y digamos el resultado. Cuando uno va a negociar le va bien, pero también a veces le va mal. Entonces, tampoco basta que yo diga, mire, el presidente lo está negociando y está resuelto. No, hay que ver el resultado de esa negociación. Pero aquí lo que molesta, lo que indigna es que la derecha no quiere negociación, le da lo mismo lo que ocurra con los tribunales arbitrales, quiere que las transnacionales tengan por ellos mismos, quiere además golpear al presidente de la República en la estrategia, y intentó que lo votáramos ayer, le fue mal, pero van a persistir probablemente la próxima semana. Senador Daniel Núñez, muchas gracias por esta conversación y por su siempre disposición con nuestros auditores y auditoras. Que tenga un buen día. Muy bien, listo, muchas gracias. Chau, chau. Ahí estaba el senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, dando sus apreciaciones respecto al TPP-11, respecto a contenidos, respecto a estrategia de desarrollo, también respecto a qué va a pasar con el tratado, cuándo eventualmente se va a votar. Bueno, todo eso está todavía en una suerte de incertidumbre que vamos a ir despejando durante los próximos días. Por de pronto vamos a un alto y a la vuelta nuestro panel de conversación habitual a esta hora de la mañana.